Vale, sí. Micro de mà. Hola. Sí. Para los invitados aún. Sí, ahora Javier. Vale, parece Javier. Sí. Una falla, pero bueno, intentamos que no falle. Hola. Puja'm una miqueta, a veure. Vale, ya está. Sí. ¿Sí? Esto lo dejamos por aquí, donde quieras. No te moleste. A ver. Hola, ¿sí? Sí. ¿Sí? Si no, subo un poco. Vale. Venga, en el... Cojoto. Sí. Hay presión. ¿Así? Solo empezamos. Sí, luego ya suben y van... Solo, ahí no cumple normativo. Como él solo, ¿no? Estamos haciéndole compañía. Gracias. Las sillas vacías, bueno. Que quiere que suba Mar para que haya normativa de... Tiene que estar María, para cumplir la normativa. Mar. Me siento. ¿Empiezas tú? Comencem. Sí, estan superllestos. Buenos días, hoy sábado, un día bastante excepcional porque habitualmente no hacemos presentaciones en sábado, pero esta no nos la queríamos dejar pasar. A la gente de 300.000 kilómetros, Mar insistió mucho en ver si podíamos hacerla y cuando vimos de qué iba dijimos en sábado. Cuando sea, ¿vale? Porque no es nada frecuente poder presentar una revista como ZAR, que ya está en el número 19, ya lleva 10 años, porque sale semestralmente, una revista indexada, ¿vale? Que no hay casi, como sabéis, casi ninguna, y en nuestro país, no sé, hacíamos un recuento antes y nos han salido 2,5. Con lo cual es un placer, y yo creo que muchas escuelas ya les gustaría tener una revista como la que esté en la Escuela de Arquitectura de Zaragoza, y ya les gustaría estar en el número 19, por lo tanto un placer fantástico, y por otro lado con una gran cantidad de gente que nos acompaña aquí y que también nos acompañan por streaming en YouTube. Hoy tenemos a Javier Monclús. Javier es el director, creador, fundador, no sé cómo le tenemos que decir, pero seguro que me dejó algún adjetivo. Digamos el director de la revista, a Sergio García y a Pablo Martínez. Pablo hará de moderador, a Miquel Berra, a Esteban Moro, que viene directamente desde el MIT, con lo cual todavía más fiesta, y a María Buigas y a Pau Solá Morales, que han conseguido unirlos para hacer un artículo. Ya lo explicarán luego, yo lo voy a explicar ellos, yo no desvelo, no hago ningún spoiler, pero ya lo explicarán ellos. Con lo cual yo, daros la bienvenida, agradeceros la presencia y empecemos. Para Javier. Tienes que dar el botón, perdona. Que le doy al botón. Ahora sí, perdona. Bon dia. Bon dia i buenos días a tots i a totes. No ho sé, ho tinc el català una mica oxidat. Podria parlar en català, però em sembla que seria un risc, perquè podria passar com ahir, a la Universitat de Zaragoza, vam tenir una presentació de una tesi, hi ha un professor molt important d'Oporto, i deia, parlem en portuguès o en espanyol o en anglès? Primer en espanyol, després no serà portunyol. Si és portunyol, parlem en anglès i ja està, no? Al final, pues... O sea, que te vas a lanzar a hablar en inglés. Sí, no, acabaremos tratando en inglés. Esto viene al cuento también de que la revista es una revista
internacional, veis el título, está en inglés, Journal Interdisciplinary Studies, ¿no? Y esto, no, simplemente comentar un par de cosas, ¿no? Bueno, primero estoy encantado de estar por aquí, que es mi casa. Antes estaba colegiado aquí en mi vida anterior y luego pues, me fui colegiando en otros sitios, o sea que me resulta muy familiar y para algo de servir esta doble ciudadanía, ¿no? Cuando es barcelonés zaragozano, pues entonces pues más fácil todavía, ¿no? Entonces, no, digamos, es un placer también por varios motivos, ¿no? Pero sobre todo, ahora comentaremos porque los números de esta revista los coeditamos, ya no es la primera colaboración con Barcelona, se hizo hace unos números la colaboración con la Politécnica, eso es una coedición, gente, digamos, de la Casa de la Universidad de Zaragoza y gente de otros sitios, de universidades americanas, españolas y de Valencia y de Barcelona, la segunda ocasión, el número 10, que fue ya el tema, era centenarios de una generación, Tintín, etcétera, pues lo hicimos con colaboración con la Politécnica y con la escuela, ¿no? Bueno, decir, la revista surge del Departamento de Arquitectura de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y de un grupo de investigación que se llama Paisajes Urbanos y Proyecto Contemporáneo, que también tiene los mismos años, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que estaba bien, lo primero que pensamos fue el subtítulo, el título, que fuera Interdisciplinary Studies in Architecture Urbanism, las dos cosas, ¿no? Y ZARC, pues ya se sabe, ¿no? Voz, arquitectura y tal. Claro, esto no, simplemente decir una cosa que desde el principio y ahora y siempre nosotros decimos a todo el mundo, a los alumnos y a los profesionales, a todo el mundo que hace falta pues, una visión global y local, no pertenece a lo local, pero global, ¿no? Internacional y local. Y eso, la verdad, es que estamos siempre muy obsesionados y a la vez intentar romper barreras. Ahora mismo estar aquí, en lugar de estar en la universidad, una revista, podemos decir, académica, más académica que profesional, que otras revistas, pero precisamente por eso nos parece que está muy bien presentarla también fuera de la universidad, aunque hay mucha gente en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que hemos intentado seguir fieles a esta idea, a este subtítulo y a la idea de que, bueno, se publican unos artículos en castellano y otros en inglés y otros son bilingües, otros se traducen y otros no, y nos parece que funciona bien de esta manera. Y eso también tiene que ver con ese sentido local y global. En los años 90, estaba por aquí, aquí estaba en la escuela, pero además muy implicados en el Centre Cultural Contemporáneo de Barcelona, donde hacíamos pues, una serie de trabajos y ya no sé, entonces me parece que era íbamos un poco a la contra, en el sentido de que insistíamos mucho en la apertura disciplinar. Claro, en la escuela, y aquí se recuerda un poco, Manuel Solá Morales, el año en torno al 70, se cita aquí, hace los juegos, estas cosas, había vuelto de Estados Unidos y no fue de un día para otro, pero casi un giro sustancial hacia, digamos, la morfología urbana, el urbanismo proyectual, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso me parece muy interesante porque él incluso tiene algún escrito en la revisión de este libro muy importante que se llama Las formas de crecimiento urbano, este programa de curso. A mediados de los 90 insistía todavía más, decía, estoy en contra de la interdisciplinariedad. Vamos un poco a la contra y era lo que se llevaba entonces, sobre todo desde los años 80 y todo. Bueno, esto es un tema yo creo que muy importante en el mundo del urbanismo especialmente, de la arquitectura y en el mundo del urbanismo. Aquí, no sé, hay muchas cosas para comentar, ¿no? Pero una de ellas es ver hasta qué punto este número pues, es muy adecuado para plantearse esta pregunta del urbanismo. O sea, es una ciencia, la colección de Gustavo Giri, Ciencia Urbanística, que dirigía Solá Morales, era cuando éramos estudiantes, en los años 70. En los años 70, la Biblia, ¿no? Ciencia urbanística, ¿no? Después se insistía mucho en que eso ya se había superado. Es que la
doctor Antonio Fon estaba por aquí, pero vamos, mucha gente decía, esto ya es lo anterior, ya hemos superado eso, ahora ya hay que volver a la autonomía disciplinar, a la perspectiva disciplinar, desde la arquitectura, el urbanismo para los arquitectos, de los arquitectos, para los arquitectos, etcétera, ¿no? Entonces, eso, bueno, una discusión muy de fondo, ¿no? Entonces, no se sabe si vamos de ida o de vuelta. Entonces, cuando dice Bernardo Secchi, dice, hombre, el urbanismo, dice, no es tan elegante como una ciencia, pero es un saber urbano acumulativo. Y, bueno, señor, que se murió hace unos años, pues daba muchas vueltas también a estos temas, ¿no? Y yo luego creo que se ha recogido cada vez más ese espíritu de saber urbano, sentido, digamos, más complejo, ¿no? Acumulativo. Bueno, simplemente para plantear algunas cuestiones que están ahí en el fondo, ahora se presentará el número, ¿no? Simplemente decir que lo que hacemos es, como revista con temas monográficos y luego una miscelánea, es nosotros proponer, digamos, el consejo editor propone temas, ¿no? Vamos explorando. Un grupo de investigación se llama Paisajes Urbanos, proyecto contemporáneo, quiere decir que nos interesan las ciudades, nos interesan los paisajes urbanos, y nos interesan también desde una visión bastante operativa, en el sentido de proyecto, en sentido amplio, ¿no? A diferencia, puede parecer contradictorio, de otras visiones pues, que dominan más en el mundo de la geografía. Cuando María está en la autónoma con los geógrafos, pues a lo mejor bueno, habría que ver cómo se ven estas cosas. Entonces exploramos una serie de temas y vamos proponiendo temas, ¿no? Empezamos el primer número, decimos, pues llamamos a Moneo y empezamos a hablar del lugar. Entonces invitamos a un par de invitados, luego la entrevista y luego contribuciones que pasan por el sistema peer review, como todo el mundo, y luego una sección de reseñas que nos parece muy importante, que son casi unas microensayos. Nosotros encargamos no solo de decir ha salido tal libro, sino al hilo de tal publicación, cuéntanos qué te parece, ¿no? Y ahí, ¿no? Pues hay unos 200 y pico microensayos sobre libros ya, ¿no? Bueno, pues nos parece interesante y estamos entretenidos con estas cosas. Bueno, yo no sé, el tema de la ciencia lo podríamos discutir, pero ahí lo dejo. Bueno, pues tomando, ¿no?, ese testigo que nos lanzó Javier sobre trabajar, ¿no? Me acuerdo que las primeras tentativas del número, ¿no?, cuando nos llama y nos dice si queremos participar en este número 19, ¿no?, hablando sobre nuevas tecnologías, la verdad que era un reto, ¿no?, saber cómo enfocar correctamente el tema, ¿no?, y enfocarlo también a la propia audiencia y línea editorial, ¿no?, de la revista. Creíamos que no teníamos, ¿no?, que ser un número tan especializado en cuáles iban a ser las metodologías más punteras, los últimos datos que estábamos viendo en ese momento, sino más una oportunidad para reflexionar como profesión, ¿no?, cómo podíamos trabajar con esos datos, cómo podíamos ver experiencias diversas, más académicas o más llevadas a la práctica. En definitiva, también para pensar y discutir sobre los propios límites o las oportunidades de la metodología, ¿no? Casi podíamos, ¿no?, coger algunas ideas de James Corner en The Agency of Mapping, ¿no?, cuando decía que el urbanismo precisamente no estaba haciendo caso o no estaba aprovechando todas las nuevas fuentes de datos, ¿no?, que se estaban poniendo sobre la mesa. El texto estaba escrito en 1999, y que esa era una falta de oportunidad, ¿no?, para la propia disciplina. Y sin embargo, nuestro punto de partida era que 20 años después, y casi 50 de los primeros SIG, ¿no?, también la ley de Toppler, ¿no?, tenía más o menos esa antigüedad, ¿no?, creíamos que empezábamos a estar en un momento más maduro para quizás hacer esa mirada retrospectiva y prospectiva sobre qué es lo que habíamos hecho, ¿no?, y qué es lo que podíamos hacer o cómo lo podíamos hacer. Por eso, ¿no?, nos gustaba reflexionar pues, en torno a qué podemos descubrir con estos nuevos datos, qué nuevas preguntas podemos afrontar, pero a veces
qué no tan nuevas preguntas, ¿no? A veces siempre estamos intentando resolver las mismas, igual no hace falta reinventar siempre la rueda, pero las podemos resolver desde otras nuevas miradas, ¿no? Y eso puede estar bien. Cómo usar, cómo transferir, ¿no? También. Por eso, ¿no? Decíamos siempre que la convocatoria era una invitación a descubrir, describir, predecir y simular ese gran paraguas, ¿no? Que nos gusta y con toda la complejidad que tiene decir lo urbano, ¿no? Que incluso recuerdo que teníamos muchísimos problemas para intentar traducir al inglés. Bueno, sí, básicamente. Sí, solamente decir que el momento que nos hacen la propuesta es divertido porque es en aquel momento que nos dimos cuenta, ¿no? Que podíamos celebrar el 50 aniversario de los SIG, ¿no? Podíamos celebrar el 50 aniversario del artículo de Manel casi, ¿no? Por pocos meses. Un artículo que hoy estaría muy actual porque básicamente está describiendo un digital twin, ¿no? El artículo de Manel y lo describe con más claridad que con la confusión de hoy, ¿no? Quizás, o sea, porque lo explica de manera limpia y precisamente te pones en la piel de las tecnologías de aquel momento y te parece que hay que tener una visión bastante clara de las cosas para poder hablar con tanta claridad, ¿no? Y además es el momento en que se anuncia la ley de Tobler, ¿no? Que para los que hacemos análisis espacial es como fundacional, ¿no? Porque es la teoría que nos dice que todo está relacionado, ¿no? Pero que seguramente aquellas cosas que se encuentran más cerca están relacionadas de manera más fuerte, ¿no? Y una ley tan sencilla es la que nos está llevando a la analítica de datos, ¿no? Y que 50 años después todo el análisis espacial, que entonces solamente era una intuición o era como una apuesta, pues ahora es una práctica normalizada, ¿no? Y esto es lo que queríamos mostrar, ¿no? Por lo tanto, no hacer tanto énfasis en las metodologías nuevas, ¿no? Sino en casos prácticos que se estaba utilizando, donde estábamos viendo que se estaba empleando en distintos estudios, el análisis de datos, la creación de datos, ¿no? Y que esto es lo que el número tenía que recoger, ¿no? De alguna manera, estos 50 años para nosotros eran la explicación de toda una evolución. Si os parece podemos pasar a ver el número. Hay algunos ejemplares en la parte de arriba, sí, correcto. Por si les queréis echar un vistazo de forma más menuda, también es una publicación en abierto, o sea que el formato digital pues, es gratuito para todos, creemos siempre, ¿no? Y en color, eso es, muy bien. Lo mismo. Aunque el número se estructura empezando por unos artículos invitados, quizá podemos dejar los artículos invitados para el final y podemos empezar ahora más con los artículos temáticos, aquellos que han pasado, ¿no? Que decíamos que han pasado esa revisión por pares. Lo primero casi es mencionar la gran acogida que tuvo la convocatoria. Recibimos, si no recuerdo mal, más de 30 posibles comunicaciones, donde el primer trabajo, ¿no? Es filtrar. A veces también es un trabajo difícil elegir, muchas veces por temática, también por una cierta intuición de calidad de qué hay, ¿no? Detrás del artículo, pero todos la verdad que eran bastante interesantes. Fue el primer gran descubrimiento, ¿no? Sobre la heterogeneidad, que incluso no podíamos imaginar, ¿no? Que fueran a ser temas tan diversos. De esos 30 se decidieron pasar 15 al proceso de revisión, que como es natural en estos casos, pues algunos van cayendo pues, por las propias revisiones o por el propio autor, ¿no? En cualquier caso, sí que mencionar que ánimo a todos los autores, ¿no? Que no hayan continuado el proceso, que seguro que hay muchas más oportunidades. Esto se aprende, no es un fracaso. A mí me han rechazado muchos artículos. Y yo creo que también hay que decir que tuvimos unos revisores excepcionales, algunos de ellos en la sala, o sea que reiteramos aquí desde el equipo editorial nuestro agradecimiento. Bueno, veo a Álvaro, a Zaida, a otros muchos que me voy a dejar yo porque no he seguido el número tan de cerca como ellos dos, pero en cualquier caso, ¿no? Pues yo creo que también la calidad de este número viene gracias, ¿no? A las grandes revisiones que tuvimos. Sin duda, es el trabajo quizá más invisible. Hemos estado detrás siguiendo el proceso.
nosotros no podemos revisar, ¿no? Solamente podemos asignar revisor, poder explicar, yo a lo mejor que estamos en la parte más lejana a la revista, nos ha gustado ver cómo la revista se tomaba en serio la elección del revisor, cada revisor que proponíamos lo estudiaban, ¿no? Es decir, para este artículo estoy proponiendo este revisor porque creo que este revisor encajará bien, puede complementar, o quiero ver qué opinión ofrece este revisor sobre este artículo porque creo que su especialidad nos ayudará. Esto se evaluaba uno por uno, es decir, no os penséis, a mí me ha tocado a veces ser revisor y me lo habían asignado creo que por lotería, o sea, Pablo te ha tocado un paper, en este caso no era así, en este caso se asignaba el paper con mucha, ¿no? con un proceso muy intenso, y luego como no, los revisores han hecho un gran trabajo y esto es algo que es admirable, porque han ayudado que papers que a lo mejor iban flojos pero que eran interesantes, los han ayudado como a darles el hervor final para que el paper cogiera un cuerpo chulo y estuviera bien publicado. Entonces esto es trabajo 100% del revisor, ¿no? Y bueno, y en otros casos han hecho como propuestas, han hecho, bueno, pues que los artículos estén súper bien. Así que creo que tenemos a varios por aquí que voy viendo, y muchas gracias a todos ellos porque la revista los necesita. Solo por apostillar. Apostillar un poquito, ¿no? Un poco el tema este de los revisores, es que es clave, ¿no? Es clave, no es que sea perfecto ni mucho menos, porque es complicado, ¿no? Pero bueno, es un tema yo creo muy interesante de cómo el mundo anglosajón está muy impuesto desde hace mucho tiempo y como muchas cosas han ido llegando, ¿no? Pero puede parecer anecdótico, ¿no? Pero se ve que ya hay algunos autores que ponen al final gracias a los revisores anónimos que me han ayudado. Antes se veía como una fiscalidad, es una lata, ¿no? Que me dicen que tengo que cambiar todo el artículo, pues eso quiere decir que está aceptado y que te vamos a ayudar. Pero esto durante mucho tiempo no se ha visto así. Ha visto, y ahora va entrando, pero lentamente. Entonces yo simplemente insistir en que es clave el papel de los revisores, en este y en todos los números, ¿eh? Un trabajazo no remunerado, pero que está muy bien. Entonces, si os parece, ahora introducimos brevemente los artículos que se han presentado. Nos consta que tenemos a 3 artículos en la sala. Entonces, lo digo porque a lo mejor hay un cuarto o quinto que no conocemos las caras, está aquí, y os pediríamos que salierais aquí y en 3 minutos explicaráis el artículo y luego nosotros explicaremos el resto de artículos de los que no tenemos presente. Sé que tenemos a Miquel, a Daniel y está Magda. Y honestamente no sé si ha venido alguien más. ¿Que levante la mano ahora o qué? A Daniel y a Miquel os aviso que algunos de vuestros revisores están aquí, ¿vale? Los he visto llegar. Eso no se dice, son anónimos hasta el final. Para que sepáis que estáis en compañía de que nos ha revisado. Y os pediría que en 3 minutos hicierais una pincelada de vuestro estudio y luego ya nosotros continuaremos con el resto. Fantástico. ¿Sí? A ver. ¿No? Ahora. Vale, fantástico. Bien, bueno, primero gracias tanto por la invitación como por la prueba de publicación. Mi artículo se llamaba Análisis espaciotemporal del comercio, dinámicas pre y post-COVID en Gros, San Sebastián. Por decirlo sencillo, era un análisis de las actividades en planta baja, tanto antes como después del COVID, en Gros, que es un barrio de San Sebastián con una edificación bastante homogénea y por lo tanto permitía analizar otros temas que pudieran influenciar en la situación del comercio en el barrio. La metodología propiamente es bastante sencilla, es simplemente una persona que sale a la calle con un móvil y va registrando los diferentes comercios que se sitúan en este barrio. Un barrio que tiene una alta densidad comercial, superior a la del barrio en que nos encontramos ahora, el barrio de Ciutat Bella, para que os hagáis un poco la idea, y que por lo tanto, bueno, permitía analizar esto con cierta riqueza. Y después, bueno, tuvimos la fortuna de esto, parte de una necesidad de encontrar una metodología de registrar comercios con una cierta agilidad. Estamos haciendo un trabajo aquí en la UPC sobre comercio, con datos propios del Ayuntamiento de Barcelona, pero, digamos, al salir del ámbito de Barcelona necesitábamos encontrar estos datos o registrarlos con agilidad.
y hice esta prueba en diciembre de 2019 y después la buena o mala fortuna de que llegó el COVID nos permitió poder hacer una segunda toma después del confinamiento y por lo tanto conocer esta diferencia entre los dos momentos. Propiamente, digamos que los resultados no es que sean tan interesantes como yo creo la metodología de este análisis, de esta, digamos, agilidad o facilidad de registrarlos, y después también el tema de cómo representar estos datos de una forma fácilmente comprensible y un poco también interesante o rica en cuanto a su expresión gráfica. Y quizá la conclusión, digamos, en cuanto a los datos del estudio es que únicamente un 2% de los comercios cerraron en este periodo y que además aquellos comercios que se situaban en calles con más tráfico cerraron más, es decir, aquellos comercios en vías pacificadas tuvieron mayor resiliencia a esta situación del COVID. Y después, en cuanto a la metodología, bueno, quizá abrir una reflexión de que este trabajo, este análisis ha sido bastante ágil y que puede aportar una cierta riqueza de datos a orientar ciertas políticas públicas de reactivación del comercio con más, digamos, de forma más afinada para que lleguen a los sectores que más lo necesitan. Y bueno, por lo tanto, abrir el debate de la necesidad de que tengamos más datos para hacer mejores políticas públicas. Gracias, Miquel. Daniel Sarasa. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y gracias. Yo voy a ser de los que agradezcan a los anónimos revisores su trabajo, a pesar de que es un jarro de agua fría el que te pongan de vuelta y media un trabajo que crees que es sólido, que está bien planteado y más ya pues una edad como la mía, ¿no? Que dices, bueno, que se sabrá, ¿no? De esto que estoy hablando yo, pero bueno. Pero la verdad es que tengo que agradecerlo porque realmente el antes y el después pues, no tiene color, ¿no? Así que, dicho lo cual, pues sí que me quería referir un poco a ese concepto que decía al principio Javier, ¿no? De la interdisciplinaridad. Veo que gente del MIT, ayer estuvimos en una charla muy interesante en Zaragoza, que vino el decano de la Escuela de Planeamiento y Arquitectura del MIT. Y recordaba los tiempos en que estábamos trabajando en Zaragoza con William Mitchell, que fue el decano y que bueno, que él era ingeniero como yo, y que pues bueno, creo que sembró un poco en nosotros ese germen de qué puede hacer también la ingeniería para esta profesión tan importante en nuestro futuro planetario, que es la arquitectura y que es el urbanismo. Entonces yo como ingeniero sí que llevo muchos años desde el trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza pensando en esa interdisciplinaridad, ¿no? Mi padre me dijo cuando era muy pequeño, hijo mío, como seas monotema, no vas a ser nadie mínimamente interesante, ¿no? Intento incorporar a mi práctica pues, muchas conexiones. Además vivimos en un mundo ecosistémico, es decir, el que se queda muy anclado y hicieron las conexiones con otras disciplinas, o está muy seguro de su posición o probablemente pues, lo pueda pasar mal en el futuro, ¿no? Yendo un poco más a la esencia del artículo, el artículo que yo planteo es, cambié el nombre, creo que se llama una protometodología para un diseño urbano ágil, evolutivo o algo parecido, ¿no? Y básicamente avanza en esa alianza entre la ingeniería y la arquitectura en dos aspectos, ¿no? En el aspecto de los datos, en el aspecto tecnológico, pero también en el aspecto metodológico. Y este aspecto metodológico, de los datos, pues vamos a hablar mucho seguramente, y a nadie se nos escapa ya lo necesario que son los datos para hacer mejor ciudad. Pero en el aspecto metodológico, los ingenieros que pueden ayudar aquí no son como yo, los telecos, que hemos hecho las superautopistas estas de la información, o los ferroviarios, son un nuevo tipo de ingenieros que son los reyes del software, los reyes del algoritmo, y que deben ser buenos porque, nos guste o no, sus creaciones pues están configurando la ciudad y la sociedad de hoy, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo funciona esta gente? Y
¿Cómo utilizan los datos? Pues es que lo utilizan de manera inmediata, porque es muy fácil hacer una app y rápidamente cualquier mínimo cambio ver qué efecto tiene en la utilización de esa app, ¿no? Pero sin embargo, en el urbanismo, en el diseño urbano, todo esto es más difícil. Entonces, lo que yo planteo y lo que me he ido planteando a lo largo de mi vida profesional es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que alguien que diseñe una plaza pueda en tiempo real saber si ese diseño está funcionando de acuerdo al programa o no? Si muevo un banco o si pongo un cartel luminoso, ¿podemos hacer que esto funcione en tiempo real y mejorar también la disciplina con ese feedback permanente, que es, a nivel psicológico, funciona muy bien, ¿no? Para reencaminar las cosas? Vivimos también en un mundo que la economía y el tratar de fallar menos en nuestros diseños pues supone un ahorro material y un ahorro energético súper importante. Y esa es un poco la idea. Claro, las barreras muchas veces pues a la gente que está en el urbanismo, en la arquitectura, les parecen muy grandes. ¿Cómo puedo tener los datos en tiempo real de la ciudad? Pues no lo son tanto, no hay barreras tecnológicas, la tecnología ya está desarrollada. Hay más barreras organizativas. Entonces yo aquí propongo un sistema muy sencillito, que no cuesta prácticamente dinero, lo que llamamos sandbox, son sistemas experimentales y por tanto pues los temas regulatorios los puedes sortear un poco, nos preocupan mucho los datos personales, la privacidad, etc. Pero bueno, es una línea que puede inspirar con proyectos muy modestos, se habla de 3 proyectos, uno comercial, otro de diseño de patios de colegio. Son proyectos muy modestos, pero creo que al que tiene la mente abierta y quiere avanzar en esta línea le puede resultar inspirador para avanzar un poco en su disciplina de diseñador de urbano. Pues ahora pasamos la palabra a Magda. Gracias, Daniel. Y nos explica su artículo. Bueno, gracias también a vosotros por espléndida labor, el feedback que hemos tenido siempre, y a la revista ZAP y a Pachi Monrus por haber inaugurado, ¿no?, esta línea, esta plataforma que nos permite publicar nuestras investigaciones. En nuestro caso es un artículo que hemos publicado junto a Ana Santolaria, que está ahora en Madrid, no ha podido venir, pero sobre todo es la explicación de una metodología y de unos resultados de un proyecto de investigación que llevamos a cabo de 2014 y 2017 con el Grupo de Investigación Habitat, que es un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña, de proyectos arquitectónicos, y que tuvimos para este proyecto de investigación una ayuda de I+D+I del Ministerio de Economía y Comercio. Este trabajo consistió, como dice el título, se llama Atlas de edificios reusados en Barcelona, consistió en identificar y después situar en el plano de Barcelona todos los edificios que a lo largo de la historia de la ciudad, es decir, desde el siglo I hasta el siglo XXI, habían cambiado de uso sin modificar su estructura morfológica, ambiental, estructural, etc. Es decir, no valían aquellos edificios que habían mantenido solo la fachada, sino los que habían mantenido su identidad. La sorpresa fue que a través del trabajo, que por cierto fue un trabajo primero de campo, me recordaba mucho los ejercicios que nos hacían Pachi Monrus y José Luis Ollón en urbanismo de tercero, que nos hacían recorrer y mapear todas las casas y las tipologías, por ejemplo, de Ciutat Bella, que en aquellos tiempos era como entrar en el Bronx, ¿no? Nosotros recorrimos por distritos toda la ciudad de Barcelona, nos pateamos todas sus calles, éramos un grupo bastante numeroso y llegamos a identificar 1.463 edificios que habían cambiado de uso en toda la ciudad. Todo esto lo recogimos en este estudio, lo calificamos por diferentes categorías, épocas, distritos, tipologías, etcétera, etcétera. Y de estos 1.463 casos elaboramos 560 y pico, no me acuerdo el número, de fichas que eran aquellos edificios de los cuales encontramos documentación, planimetría sobre todo. Todo este estudio lo recogimos y lo publicamos en su momento, pero lo novedoso, que esto es algo que
que nos hicieron ver, ¿no?, los evaluadores, son las aportaciones que a partir de este estudio habíamos destilado a partir de 2017 hasta 2022 de nuevo. De hecho, esta base de datos, esta manera de situar a los edificios reusados en Barcelona, que da una, o sea, elabora una fotografía de la ciudad reusada magnífica. Por ejemplo, salen cosas tan obvias como que en Ciutat Bella se encuentran el mayor número de edificios reusados, evidentemente porque es la zona más antigua de la ciudad y porque también hay una cierta protección de catálogo. Pero salían pues, otros datos muy interesantes, como por ejemplo que en Sarrià-Sant Gervasi la mayoría de edificios reusados eran viviendas familiares a 4 vientos, es decir, torres villa, y la mayoría se habían convertido en colegios, en escuelas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la hermenéutica que nos obligaba, ¿no?, a realizar este gran estudio, esta gran base de datos, ha ido derivando en muchísimos temas transversales que no paramos de producir, ¿no? Y lo bonito de este artículo es que al final establecemos una serie de lecciones que, como decía antes a mi compañero, tienen forzosamente que influir en las políticas públicas de protección del tejido urbano. Da igual que sean patrimoniales, da igual que sean obras artísticas. Es evidente que en el momento en que nos encontramos de emergencia climática, de sobrecalentamiento, etcétera, hemos de conservar lo que tenemos. Por lo tanto, la lección de la historia, la lección de este atlas, es que la ciudad de Barcelona ha sido capaz durante 21 siglos de transformar las funciones de sus edificios, de adaptar los usos a los edificios y no al revés. Por lo tanto, qué mejor lección para continuar llevándola a cabo hoy en día. Por lo tanto, muchas gracias por esta oportunidad. A vosotros. Bien, gracias. No, gracias a los tres, es una suerte que hayáis podido venir, nos ponemos contentos porque si no, cómo se arma una revista de este tipo, que es un journal científico, no hay calls for papers, hay revisiones, ¿no?, pero nunca tenemos la posibilidad de tener contacto y que expliquéis, para nosotros es importante. Sí que es ya... Eso es como la manera amable de dar salida. Luego, bueno, sí. Sí, no, vamos a hacer un muy breve repaso por el resto de artículos que no hemos podido ver, porque, bueno, por sus autores no están aquí, pero bueno, tampoco podríamos entrar en todos ellos. Simplemente sí, porque por aquellos lectores que puedan estar interesados en los artículos temáticos, sobre todo podemos distinguir dos tipos, ¿no? Aquellos que sí que realizan preguntas sobre cuáles son las metodologías y las aproximaciones, ¿no?, más adecuadas, o qué es lo que nos pueden permitir estos trabajos más novedosos. Era precisamente el trabajo de Daniel, se podía enmarcar en esa línea, ¿no? También tendríamos un trabajo del equipo de urbanismo de Alicante, de Leticia Almudena y Pablo Martí, sobre cómo los datos de redes sociales, ¿no?, ayudaban o podían ayudar a la planificación urbana. Contábamos también, ¿no?, con artículos desde la Universidad de Sevilla, de Adrián Rodríguez y Mar Lorén, sobre cómo los afectos pueden ser un estudio dentro del urbano y cómo los signos pueden ayudar, ¿no?, a trabajar con ellos. Y frente a esa primera, ¿no?, temática sobre aproximaciones y metodologías, luego tendríamos ya casos más concretos, ¿no?, en los que nos cuentan desde líneas temáticas específicas cómo se trabaja un dato, cómo se captura, cómo se tiene que utilizar, visualizar y qué es lo que nos permite, ¿no?, descubrir sobre el urbano. Entre ellos, Miquel ya nos ha contado esa relación, ¿no?, entre el espacio público y la actividad comercial. Destacan también el trabajo desde la Universidad del País Vasco de Ander Gortázar y su socio Jaek, perdonar que no sé decir bien el apellido, de Raz, sobre cuestiones de movilidad y cómo, ¿no?, los estudios recientes del comportamiento de los trabajadores nos puede ayudar a influir en futuras políticas de movilidad.
También teníamos cuestiones culturales e históricas a través del estudio de Speak Syntax, quizá unas aproximaciones a esas preguntas clásicas del urbanismo, como podía ser la morfología y la funcionalidad en tejidos residenciales, en este caso en Guayaquil. Teníamos presente también la multiescalaridad de las posibilidades del trabajo con datos y metodologías, por eso nos parecía importante incluir, ¿no?, reflexiones que tuvieran también que ver con lo arquitectónico. El trabajo de Magda que nos ha contado era uno de ellos, pero el otro tenía que ver con una reinterpretación del Flat Writer de Jonah Friedman. Y acaba en esta sección temática una aproximación multiescalar a los problemas actuales de la intervención en la ciudad consolidada, rehabilitación, regeneración, ¿no?, a través de datos, ¿no? Era el equipo de Miguel Fernández, Marta Alonso, Víctor Antonio, Daniel López y Enrique Rodrigo de la Universidad de Valladolid. Sí que se incluirían en el... Si quieres ahora hablamos de las dos entrevistas. Sí. Algo que hace que la revista sea especial es que a los editores nos da dos oportunidades especiales que normalmente no pasa en este tipo de revistas, que es hacer un par de entrevistas y solicitar 2 artículos invitados. Las entrevistas fueron una ocasión muy buena para hacer figurar a personas que en aquel momento no estaban en disposición de escribir artículo. Por un lado, hay una entrevista que es a Laia Grau, la gerente de urbanismo actualmente del Ayuntamiento de Barcelona, y nos parecía que eso estaba muy bien para que nos explicara desde la práctica profesional la visión o cómo digamos este call, cómo le aterrizaba en sus manos, ¿no? Por lo tanto es una conversación con una mirada desde la práctica profesional y desde la práctica profesional de la gerencia de urbanismo de una ciudad como Barcelona, o sea que es un buen caso práctico, por decirlo así. Y luego teníamos la oportunidad de de entrevistar a Dania Rivas, que también es de Zaragoza, pero que está en Liverpool, y Martin Fleischmann, que han estado haciendo unos trabajos muy interesantes sobre la escalabilidad de los análisis morfométricos, y que si bien habían publicado un artículo, o en aquel momento estaba por publicar, no sé si todavía lo habían publicado, nos parecía que era más bonito hacer la entrevista y que nos lo explicasen y que a través de una conversación poder llegar a detalles o a ciertas confidencias que en un paper pues no lo vas a hacer, ¿no? Entonces ahí la entrevista era también muy buena oportunidad para rescatar cosas que en un paper nunca podrías escribir, ¿no? Así que las entrevistas nos daban esta opción y luego teníamos los papers invitados, que son los que nos dieron como... nos estuvieron como poniendo como mucho dolor de cabeza. Recuerdo a Mar, a Sergio, a mí, no por los pobres autores que se portaron muy bien, sino porque realmente estábamos diciendo, ostras, tenemos la oportunidad de solicitar 2 papers, ¿a quién se lo pedimos? ¿No? Esto era como una cosa de estas que dices, bueno, no. Y eso nos llevó un montón de conversaciones por teléfono, luego en directo, luego no sé, o sea, realmente estábamos ahí muy nerviosos pensar, ¿y qué 2 papers podemos aquí, podemos colar, ¿no? Y entonces ahí uno se va imaginando, ¿no? Pues yo quiero un paper que hable de esto y estaría bien un paper que hablara de lo otro, y casi como te lo empiezas a imaginar tú cuál sería el paper ideal que introdujera la revista, ¿no? Casi como un juego de niños, ¿no? Pensando lo que... ¿no? Tú dices así, ¿no? Porque estábamos ahí pensando, esto, pero si le digo y luego me dice que no, y si le digo y luego me escribe una cosa que no es lo que yo bien me había imaginado, ¿no? Que es lo más probable que te pueda pasar, ¿no? Y no sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos súper bien, porque acertamos mucho con los autores. Queríamos a alguien muy datero, diríamos, ¿no? Alguien muy de los datos, ¿no? Y ahí pues pusimos a Esteban Moro. Queríamos a alguien que fuera de la práctica, pero que no se fuera de la práctica sin pensar, ¿no? Entonces aquí conseguimos algo que fue fantástico, que es que arrancamos un tándem, ¿no? Una cosa nunca vista, que es a María y a Pau, ¿no? Que no se conoce un texto firmado conjuntamente, ¿no? Y siguen juntos aquí en la presentación, o sea que esto no ha generado ningún problema y en casa, ¿no? Por lo tanto, ha estado muy bien y con esto hemos obtenido otra mirada, ¿no? Eran entonces 2 miradas
complementarias, no porque nos hablen de ideas opuestas, sino por desde el lugar en el que están abordando la temática. Y esto es lo que... Entonces aquí, no sé... Os pedimos, sí, yo ¿no? creo que lo que estaría bien es que subierais. ¿Pero has separado, sentados o juntos? Os podéis... Como vosotros queréis. Ay, perdón. Ay, sí. No sé quién va a ser el primero en hablar, pero... Estamos nosotros primeros en el número. Entonces... Entonces, ¿quieres pasar tu...? Bueno, yo sobre todo, fíjate, una de esas conversaciones, ¿no?, que teníamos, siempre nos preocupaba mucho que el número no quedara bien contextualizado en torno a las oportunidades, pero sobre todo en torno a los límites, porque es verdad y es muy difícil muchas veces, ¿no?, que un autor que está entusiasmado con el trabajo que está realizando, ¿no?, a veces no es objetivo al poder escribir incluso sobre los límites que puede tener su propia metodología. Yo como revisor es algo que siempre suelo pedir a todos los autores que reflexionen, ¿no? Pero tener un primer contexto de introducción, ¿no?, en el que pudiéramos ver qué es lo que nos están ofreciendo los datos, pero sobre todo cuáles son, ¿no?, los riesgos y los límites de trabajar también con ellos, no desde una visión pesimista, sino desde una visión que nos permitiera mejorar el trabajo con ellos mismos, ¿no?, nos parecía muy interesante y por eso creíamos que era la mejor forma de empezar el artículo y la verdad que lo habéis conseguido con honores. Sí, a nosotros nos hizo ilusión porque, claro, nosotros siempre tenemos a Seki en la cabeza, ¿no? Por lo tanto, vosotros ya lo citabais. Llevamos una época, además, en la oficina todo el rato hablando de Duflo, que para arriba, para abajo, ¿no? Y nos lo poníais y digo, nos han hecho como así, como el paper a medida, ¿no? O sea, luego siempre hablamos, ¿no?, de esa idea, ¿no?, de si nuevas preguntas, nuevas respuestas o nuevas preguntas, es un clásico que nos ronda, decir, esto que estamos haciendo hoy es nueva respuesta o nueva pregunta, ¿no? Siempre estamos ahí en la oficina, también lo mencionáis, con lo cual nos dijo, esto es genial, ¿no? Nos han hecho el paper con los must, ¿no?, sin haberlo dicho, sin haberlo pedido, ¿no? En cualquier caso, el artículo revisa estas ideas y ahora aprovecharía que os tenemos aquí para que pudiera responder de manera breve las ideas, ¿no?, acerca de oportunidades. Las oportunidades son muchas, ¿no? Y las oportunidades siempre, ¿no?, es un pozo sin fondo, ¿no?, de deseos y cosas que se nos ocurren, ¿no? Pero donde vemos que hay riesgos y límites, ¿no? Y os haría la pregunta a vosotros, podéis responder juntos o separados, ¿no? Y luego se la pasaríamos a Esteban. Bueno, A ver, está... Sí. está bien, sí. Sí funciona ese medio. Vale. Bueno, a ver, yo dejaré que conteste Pau esta vez, porque no me quiero ir sin decir dos cosas. Una es que me pasa al revés. Ellos llaman, me explican el tema y la verdad es que me lo disteis en bandeja. Porque nosotros nunca hemos firmado nada juntos, ¿cierto? No trabajamos juntos, Pau siempre me lo echa en cara, pero casi nos habéis permitido trasladar en papel conversaciones que hemos tenido en casa tantas veces, debates que hemos abierto tantas veces, reflexiones que hemos compartido desde, yo desde mi práctica profesional, que tampoco es una práctica al uso de planificación urbanística, sino desde la estrategia urbana, y por tanto desde la reflexión precisamente del fenómeno contemporáneo de la ciudad y todo lo que eso significa, ¿no? Y Pau, que tenía ese bagaje y esa experiencia desde su tesis doctoral, sus obsesiones y todo su campo de interés que tenía que ver con el Big Data antes de que le pusieran incluso el nombre, así que cuando lo pusisteis encima de la mesa fue como, oye, ¿podemos hacerlo a cuatro manos? Oye, lo podemos hacer así, y lo podemos hacer así. Y la verdad es que fue muy fácil hacerlo. Casi fue nos sentamos a discutir un poco como de qué queríamos hablar cada uno, le dimos un poco de cuerpo, de estructuración, pero luego en realidad cada uno lo escribió por su lado y sin un control de cambios exagerado. Es decir, que no hacíamos aquello de control de cambios de te he cambiado esta frase para que no hubiera ya una cierta... se pudiera generar algo no deseado. Nos dedicamos a cada uno ir rellenando.
Y os tengo que decir que yo me lo volví a leer ayer por la noche y le decía a Pau, está mal decirlo, pero nos ha quedado muy bien, nos ha quedado como muy maclado, ¿no? Y en ese sentido, y ahora te contesto una parte y se lo paso a Pau, para mí era importante una cosa que me encuentro repetidamente, que era la denuncia en positivo de la venta del humo y del exceso de expectativas respecto al análisis de los datos. Y eso era una cosa que yo quería decir en positivo. En positivo en el sentido de que no nos equivoquemos. Los datos son muy importantes, pero ¿qué datos? Y por tanto lo importante es qué pregunta. Y por tanto la pregunta es a qué fenómeno queremos darle una respuesta. Entonces, por ejemplo, lo que presentaba Magda decía el tema de las evidencias, ¿no? La necesidad de poner evidencias, porque salpicamos el artículo con ejemplos que yo he vivido en primera, o Pau conoce, porque también los ha vivido, pero por ejemplo el de la vivienda, políticas de vivienda que se repiten en todo el mundo y dejan millones de viviendas vacías, y una vez y otra y el mismo error, y tú vas y hablas con el Banco Nacional de Ecuador y les dices que la están cagando, y no se lo dices así porque lo tienes que decir educadamente, pero vuelves al cabo de unos años y la han vuelto a cagar y dices, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Entonces, necesitamos esos datos con evidencias y esa es la oportunidad para ahorrarnos un montón de dinero y de esfuerzo. Pero entonces necesitamos la otra parte, que son los límites. Necesitamos ética, necesitamos transparencia, necesitamos en los datos, porque hay tanto bluff, 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 que de verdad os digo que es al revés. Gracias por habernoslo dejado escrito. Porque, qué bien, lo he podido decir. Y además está en un sitio que a lo mejor hasta alguien lo lee, ¿sabes? O sea que es al revés. Gracias. Bueno, sí, pues la verdad es que ha sido muy fácil. Los dos hemos volcado un poco nuestras obsesiones y nuestros intereses y fue relativamente fácil. En cuanto, ya entrando un poco en el tema, en cuanto a los límites y las oportunidades, creo que hay un tema en los datos que tenemos que dejar de mirar a los números tal cual y empezar a entender las estructuras que están escondidas detrás de los datos. Porque, como decimos en el artículo, los datos no son más que una especie de representación de la realidad, son la muestra, la imagen que sacamos nosotros de la manera que queremos y como queremos. Y esos datos son necesariamente pues, limitados, mediatizados, discretos, y tienen muchas anomalías. Pero sí es importante entender no solo el dato, 3, 24, A, lo que sea, sino que esos datos detrás también tienen una estructura, ¿no? Y lo digo porque hoy ha salido varias veces, pues, ha sido una cosa sorprendente, primero porque hay una recensión muy interesante del libro de Alexander en la revista, que no quiero dejar de pasar por alto. Después porque, bueno, no me acuerdo muy bien, antes alguien también ha hablado de este momento, se ha hablado de los 50 años, pues yo creo que hará unos 50 años ahora que se escribieron este cuarteto de libros que fueron muy importantes, ¿no? Sobre los patrones, pero del cual la forma intemporal de construir, creo que se llama en castellano, que no sabía que no estaba traducido al castellano. Se ha traducido en el 2019. Creo que es una nueva edición de Pepitas de Calabaza, creo. Bueno, en cualquier caso, y Alexander murió hace un año y medio, me ha dicho Sergio, bueno, era como un pequeño homenaje, ¿no? Creo que Alexander tenía la bondad, esta es una de mis obsesiones, tuvo la bondad de encontrar, de buscar, no encontrar, de buscar esas estructuras detrás de esas representaciones de la realidad, ¿no? Y él estuvo buscando y buscando, se volvió medio místico ya al final, ¿eh? Pero creo que esa es una cosa muy interesante, buscar la estructura de la realidad, por decirlo así, pero de otra manera, sobre datos, ¿no? Y con esto ligo con lo que decía antes Javier sobre la multidisciplinaridad, o la pluridisciplinaridad o la vuelta a la disciplina. Creo que tenemos una oportunidad como arquitectos, como urbanistas, como en general, como diseñadores, como innovadores, como queráis decirlo, de cambiar un poco nuestra disciplina y volverla a mirar desde esa estructura, ¿no? O sea, somos capaces de generar esas estructuras, de entenderlas y generarlas. Esa es una de nuestras grandes aportaciones, si queremos, para el futuro, ¿no? Esa es la gran oportunidad que tenemos, ¿no?
dejar de mirarnos las cosas y mirar un poco las estructuras de las cosas, ¿no? Siempre lo hemos hecho, pero ahora lo podemos ver desde otra perspectiva un poco diferente, mejorada y con más información. En el fondo, informática no viene de la palabra información, ¿no? En cuanto a los límites y las amenazas, pues creo que hay mucho bullshit, mucho. Realmente encima de la mesa tengo un libro que se llama Calling Bullshit. Hay una serie de gente que está ahora escribiendo sobre esto, pero no es nuevo. Yo cuando estudiaba en los años 90 en Harvard ya teníamos encima de la mesa, empezamos a usar los programas de GIS, y el libro que teníamos de referencia ya eran advertencias sobre How to Lie with Statistics. How to Lie with Maps. How to Lie with Maps, pero uno fue primero, después el otro. How to Lie with Maps es como, pues claro, podemos mentir mucho, y ahora hay mucha mentira. La interesada, no sé cómo decirlo. Hay mucho sesgo. Bueno, Sí. hay mucho sesgo, hay mucha, digamos, gente que encuentra esas estructuras de las que yo hablaba antes, donde tal vez no las hay, o estructuras que tal vez no son tan relevantes, ¿no? Creo que esa es la gran amenaza, es un mundo nuevo que tenemos que explorar, bueno, no solo nosotros, lo están haciendo todo el mundo, ¿no? Y que nos permite grandes cosas, ¿no? Pero también tenemos que ir con mucha seriedad, mucha ética, como decía María, ¿no? y aproximarnos a ese mundo nuevo con una, bueno, con la cautela que se ha hecho siempre en cualquier disciplina, digamos, académica. Bueno, pues yo soy el datero. Lo digo porque yo ni soy urbanista ni soy arquitecto, pero es un lujo para mí estar aquí y también para haber participado en este número. Intento hacer mis pinitos en algo, pero bueno, lo dejo ahí para que... Me ha parecido gracioso saber cuando hablabas de la antidisciplinaridad, porque en Media Lab del MIT nos definimos como antidisciplinares. Y la idea es que lo que queremos es atacar el problema con cualquier disciplina, con las preguntas que haga cualquier disciplina, pero nunca desde una disciplina. Entonces, si por ejemplo en nuestro grupo, yo en el despacho de mi al lado tengo un abogado que está trabajando con nosotros, porque la ley es un algoritmo, porque la ley se puede convertir en un programa, entonces la ley se puede convertir en inteligencia artificial. Pero también tenemos filósofos, tenemos gente por ejemplo de computer science, tenemos matemáticos, tenemos físicos, tenemos gente de urbanismo. Porque nosotros en Media Lab creen que la filosofía es que lo importante son los problemas y las preguntas que nos hacemos sobre ese problema y cómo resolvemos ese problema, no tanto desde dónde se resuelve el problema. Volviendo un poco más a la pregunta que nos habéis lanzado aquí de oportunidades y limitaciones, bueno, el paper de anterior pues lo tiene bastante bien resumido. Yo en el mío hablo un poquito de la perspectiva del mundo de los datos. A mí, por ejemplo, siempre me ha resultado muy sorprendente cuando vas a una charla de Google o de Uber, es que saben más de la ciudad que la propia ciudad, que el propio ayuntamiento. Es increíble, no sé si habéis ido a alguna charla de Uber, por ejemplo, de la gente de Uber, es impresionante lo que saben de la ciudad. El nivel de detalle al minuto de la demanda de taxis, de tráfico, de personas que hay en la calle, de comercios que están abiertos, y ese dato, ellos lo utilizan para lo que utilizan. La pregunta es ¿por qué no lo está utilizando el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Por qué no lo está utilizando el Ayuntamiento, por ejemplo, de Moscú? Y esa fue nuestra reflexión, intentar traer todo ese mundo de los datos más a la política urbana, la política de las intervenciones urbanas, la política social. En el artículo mío hablo un poco de las oportunidades, no hablo mucho, pero hablo de tres maneras en las que estos tipos de datos nos dan oportunidades. La primera es, evidentemente, la escala. Estamos hablando de que antes, quizás con estudios más limitados, con encuestas, tú puedes resolver problemas o cuestiones de un barrio, puedes resolver cuestiones a lo mejor del ayuntamiento, pero ahora estamos hablando de que podemos resolver todos los ayuntamientos de un país con este tipo de datos. Y no solamente esto, sino la escala temporal. Es decir, que no tenemos que esperar a que haya una encuesta o un censo. Por ejemplo, lo habéis visto durante el COVID. Antes el COVID, todo el mundo empezó a utilizar este tipo de datos, grandes bases de datos, porque claro, el censo no cambiaba. Todos seguíamos viviendo en el mismo sitio, pero de repente todos cambiamos nuestro comportamiento. Y la única manera de incorporar esa
y estudiar ese cambio de comportamiento era utilizando este tipo de datos. La segunda idea que tengo, la segunda oportunidad de este tipo de datos es que, y ahí, por eso está el título de mi artículo, que la ciudad no es un árbol estático, de Christopher Sande, es que además es curioso porque fue la primera persona que habla de sistemas complejos, de que muchas de las cosas que suceden en la ciudad son emergentes, que combinan muchísimas cosas. Es decir, no hay una relación uno a uno entre, por ejemplo, abrir una tienda y que la gente venga. Hay muchas más cosas por detrás que pueden impactar. Estas grandes bases de datos nos permiten lo que los economistas llaman investigar los spillovers. Si tú abres una ruta, por ejemplo, de autobús nueva, que lo estamos viendo, por ejemplo, estamos estudiando nosotros en Boston, y cambia, por ejemplo, la gentrificación en un barrio adyacente, algo que no tenías previsto con esa ruta, porque tú, básicamente lo que estudias es que haya más personas tomando esos autobuses. Estos datos te permiten, como son tan grandes en escala y en tiempo, te permiten identificar estos efectos secundarios, incluso terciarios, que suceden en la ciudad, que de alguna manera se te escaparían. Y eso permite, por ejemplo, diseñar políticas mucho más globales, porque puedes saber a qué grupos va esa política a afectar más o menos. Y luego la tercera, que para nosotros es la más importante, y cuando yo leo muchos artículos de urbanismo, veo mucha correlación, muchísima correlación, pero veo muy poca causalidad. Veo muy poquito análisis, por ejemplo, evidentemente no hay lo que se llama random control trial, no hay controles aleatorizados, porque es imposible que a una persona le des una casa, a otra persona no le des la casa y veas ese estudio, ¿no? Así sí se puede hacer. Pero todos nosotros, todos los días hacemos millones de experimentos. Un día te levantas por la mañana y decides que vas a ir a otro café, a tomar café, o que decides, por ejemplo, que vas a tomar otra ruta de autobús, o que hoy dejas el coche en casa y coges una bici. Todos esos experimentos están en los datos. Y aunque no son experimentos aleatorizados, sí se pueden utilizar como experimentos utilizados por las herramientas de Machine Learning para intentar acercarnos al problema de causalidad. Entonces, estos datos sí permiten tener una ciencia cada vez, hablaba Javier antes de que esto es una ciencia o es una colección o acumulación de conocimiento. Es verdad que las dos cosas pueden ser complementarias, pero nos podemos acercar más a la parte de científico. Y cuando hacemos una política, no vamos a esperar solamente dentro de 10 años a ver qué ha pasado, sino que podemos mirar en tiempo real y con herramientas de causalidad podemos mirar cómo está afectando. Y luego en la parte de limitaciones, que es verdad, estos datos tienen muchas limitaciones, yo pondría dos, las que ya han avanzado mis compañeros. Uno es el problema de privacidad. Estos datos son datos privados, repitad. Yo siempre lo digo, el dato más privado que hay, por ejemplo, que se utiliza en Estados Unidos es el censo. El censo, no sé si habéis respondido alguna vez al censo, por lo menos en Estados Unidos yo lo he hecho, y el censo te pregunta unas cosas, o sea, te pregunta unas cosas tremendas, o sea, te pregunta tu sexo, te pregunta tu edad, tu income, cuál es la composición de tu familia, si estás pagando una hipoteca o no estás pagando una hipoteca. Pero ese dato se convierte en otra cosa, que llamamos un insight en inglés, que es básicamente el dato agregado, que es el que se utiliza. Pues aquí podemos hacer lo mismo. No me interesa tanto que Javier o Omar se mueven de esta manera, sino me interesa que las personas que viven en este barrio consumen la comida a 5 kilómetros de donde viven. Ese es el dato que me interesa. Por eso nosotros estamos trabajando en construir lo que llamamos el censo comportacional de la ciudad. No el censo, no queremos saber cuál es la trayectoria de una persona, sino las personas, por ejemplo, que trabajan en el centro de Barcelona, dónde suelen consumir, por ejemplo, comida y si suelen consumir comida rápida. Esa es la pregunta. Luego la otra parte muy importante, es una parte un poco técnica, es la parte de que estos datos tienen el problema de que no todos los grupos, sobre todo los grupos más vulnerables, están incluidos en los datos. Eso es un problema muy importante porque muchas de las políticas van dirigidas a esos grupos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con utilizar estos datos de manera directa y decir no, pues si haces esto, esta gente va a responder de esta manera, pues no, porque muchos de estos grupos no están incluidos en esos datos. Y ahí lo dejo un poco porque voy a estar horas hablando de privacidad y de esta última parte de los sesgos demográficos y comparativos. No. No, estamos... Sí. Ah, sí. No te lo está diciendo, te me lo está diciendo a mí. No,
Sí, puedo... Por supuesto. Alguna cosa. A ver, tres comentarios muy rápidos. Me he apuntado aquí en el teléfono. Uno, creo que las administraciones están siendo muy negligentes en general con el tema de los datos. Porque no los usan, o los usan poco. Y después porque tienen mucho dinero, encargan muchos estudios, muchos análisis, pero reciben el resultado. Y han pagado por esos datos. Y podrían tenerlos y explotarlos. Y no se hace. Entonces, me parece que en el 2023 ya sabemos un poco que, ¿no?, el que tiene los datos puede tener acceso a esos mecanismos de conocimiento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo de la causalidad. El mundo este Big Data tiene un problema del black box, ¿no? De que a veces no sabes exactamente lo que entra, cómo se correlaciona lo que entra y lo que sale, ¿no? O sea, sabes que se correlaciona, pero no sabes por qué, ¿no? Y eso necesita de mucha investigación científica de otro tipo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Los estudios médicos hoy en día están llenos de correlaciones. La gente que tiene el pelo rubio es un 70% más propensa a que le duela el pie. Bueno, hay una correlación, nadie sabe por qué, ¿no? Y eso es un problema que los datos nos generan, sobre todo cuando usamos datos en una cantidad, y empieza un poco con la relación, ¿no? Creo que, por ejemplo, este tipo de... Esto que llamabas tú, el censo dinámico, ¿no?, comportacional, puede dar aproximaciones más interesantes precisamente a cómo, por decirlo así, personas individuales o casi personas individuales tienen comportamientos particulares y entonces hacer correlaciones más directas, ¿no? Y el tercero es esto de los bias, de los sesgos. Está súper demostrado que en los datos ya hay sesgos de género, de raza, de lo que sea. Muchísimos. La inteligencia artificial ya se ha demostrado que tú le preguntas a Siri que te muestre una foto de no sé qué y te mostrará un hombre rico, rubio o macho. ¿No? Sí. O sea, esos sesgos están porque los datos con los que se han entrenado las redes neuronales o los sistemas de machine learning son estas. En fin, era solo... Yo solamente, ahora te paso, estaba pensando, no podía evitar pensar en Dani Arribas, ¿no?, y Eric Fleischmann, porque, bueno, como también está sucediendo en otros lugares, ¿no?, pero que están apostando por un tipo de investigación muy transparentable o muy transparente, ¿no?, donde ves perfectamente todo lo que está sucediendo, ¿no?, y donde ya muchos journals van con el dataset y van con su notebook de Jupyter o con con todo el código necesario, porque es verdad que era una paliza leerse papers de mira lo que he hecho, ¿no? Y te dices, bueno, no sé cómo lo ha filtrado, no sé cómo cómo ha quitado, cómo ha descartado los errores, no veía realmente la cocina, ¿no? Y eso se está implantando. En la administración probablemente es más difícil, ¿no? Y aquí sí que nosotros a veces entregamos DVDs. Suena viejuno, ¿no? Entregas el DVD con el dataset, les entregamos el código y le decimos, tú guárdalo, ¿no? O sea, tú guárdalo, yo lo estoy haciendo de forma, o sea, ya sé que no vas a hacer nada con él, pero yo te lo doy para que tú lo guardes, que tú te acostumbres a recibirlo y a ver si dentro de 5 años esto te parece natural, ¿no? Cuando ahí ha pasado muchas veces, ¿no? Pero o sea que cambios seguramente hay en esto y hay que practicarlos, sí. A ver, yo quería hacer creo que en esta mesa me toca lanzar una pequeña defensa de la administración pública, perdonad, porque de los tres soy la única que ha trabajado en la administración pública. Sí, van atrasadas, cierto, y además, por desgracia, en algunas de ellas que habían gabinetes de estudios de los fenómenos urbanos, en un determinado momento se decidió que ese gabinete desaparecía, cuando o sea, es la fuente más evidente de datos útiles, pero les faltan dos cosas. Una es el entender para qué los pueden utilizar en el aprovisionamiento, en ofrecer servicios, digamos, a las personas, y la otra es para aprender de sus propias políticas. Es muy lento, no me voy a extender en eso, ¿vale? Yo sigo trabajando en distintos ayuntamientos para, digamos, mejorar esa parte, ¿vale? Para que cuando Pablo y Mar les den el DVD, alguien sepa, sí, el DVD este es para mí, lo pongo aquí y lo mantendré yo al día. Perfecto. Pero a mí hay dos cosas que sí me preocupan y que tienen que ver, y que en ese sentido
como yo no vengo del mundo de los datos, soy mucho más pinchaglobos en ese sentido, y por eso también creo que Mar y Pablo en algún momento pensaron, bueno, a ver, esta que siempre está pinchando globo el dato, ¿no? Que es esta idea de describir una cosa no significa necesariamente ni que la entendamos, ni que seamos capaces de reproducirla. Y esto en el urbanismo es una de las cosas más difíciles. Entonces a mí hay una cosa que me preocupa mucho, que es, primera, todo este bla 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 que existe y va creciendo, de que la producción de la ciudad realmente alguien se acabe pensando que va a poder hacerse como resultado de una fórmula concreta a base de algoritmos y todo el conocimiento y los datos que queráis meterle. No, hay una cosa que se llama experiencia. Y la experiencia es repetir over and over and over una misma cosa. Y cada vez la haces distinta, y cada vez aprendes algo, y cada vez le añades algo. Y una parte de lo que añades y aprendes, ni siquiera eres capaz de describirlo. Y eso es lo que hace el urbanismo en las ciudades. Entonces a mí hay una cosa que realmente me preocupa y les digo a los estudiantes es, yo os compro los datos y toda esta investigación que hacéis para dos cosas. Una es para que profundicemos en la diagnosis, es decir, demos grosor, y los que somos arquitectos lo entendemos en términos casi de sección, eso que en inglés se dice el depth, ¿no? Pues ese, introduzcamos matiz en las cosas, en eso estoy total y radicalmente de acuerdo. Y en el otro punto, en el de evaluar, porque el urbanismo nunca lo hemos evaluado, los urbanistas y en los ayuntamientos miran para adelante, no tienen ni retrovisor, entonces tener retrovisor es ese otro lado. Pero que nadie se equivoque, en el medio, en la propuesta, no. Vamos a hacer escenarios, vamos a poder analizar muchas cosas, pero al final necesitamos experiencia. Y ponerse en el borde del precipicio y, chicos, saltar, que es lo que ha hecho un diseñador toda la vida. Saltar. Y a veces sale bien y a veces sale mal. Y además en un imaginario de que la ciudad no está nunca acabada. Yo tengo 51 años y he visto 3 plazas de las glorias distintas. En mi edad. Y entonces ese absurdo... No, bueno, una la estoy viendo acabarse, es igual, ahora no, pero digamos, hemos visto 3 glorias y no acepto que alguien diga, oh, es que la anterior estaba equivocada. No, la anterior es el resultado y la imagen de una condición histórica en un determinado momento y que responde a unas expectativas, a unos intereses, es igual, pueden ser parciales, siempre son parciales. Entonces, la cosa aquí para mí, y por eso para mí, de verdad os lo digo, este artículo ha sido importante para poner en... Porque cuando te piden un artículo, casi te obligan a ordenar cosas, o poner las ideas blanco sobre negro y hacerte explicar, hacerte entender, está en eso, es decir, clarifiquemos de entrada y pongámonos de acuerdo en cuáles son los escenarios de esos datos. ¿Para qué sirven? Y ahí, a fondo. Y todo lo que hagáis de investigación y más, y más, y más. Y por favor, mucho más. Pero también alerta con las expectativas de cosas que lo siento en el alma, pero el cúmulo de experiencias demuestra una vez y otra que no es. Y la crítica de Manuel, y aquí también defenderé, lo siento, a Manuel Solá Morales, su crítica respecto a esto venía precisamente, y en el artículo... Está bien porque abrimos con Seki y ponemos a Manuel también, y Manuel lo ponemos en el sentido de decir precisamente eso, es decir, el proyecto no es el resultado de los datos, no. Es el resultado de los datos como comprensión de ese contexto al que tú tienes que dar una respuesta, pero es mucho más que eso, y eso es lo que reivindicaba Manuel. Y entonces, digamos, por eso están los dos en el artículo, y uno complementa al otro, uno no, digamos, niega al otro. Y con esto me quedo. Sí, esa verdad, esto no lo vamos a cerrar. Tampoco voy a traer otra cosa. Cuando nos reunimos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Boston a hablar de datos, hay un departamento que se llama, tiene un nombre muy bonito que se llama Urban Mechanics. Es el departamento de datos. Y evidentemente cuando se toma una decisión hay muchos objetivos. No solamente está el objetivo de priorizar una política, no está o priorizar el dinero, por ejemplo, o el número de personas que van a meter en una cosa. Hay muchos más objetivos. Entonces, hay cosas que se pueden medir y hay cosas que son políticas. No hay que optimizar, es una cosa que está hecha de
todas maneras, el mundo es de los datos. Todo lo que hacemos, incluso, por ejemplo, los pliegos cuando se ve, por ejemplo, un pliego de ahora mismo de construcción de una plaza, son millones de datos los que impacto ambiental, cuánto va a pasar por esa plaza, qué tipo de gente va a pasar, cuánta gente va a caminar, etc. Ahí es donde yo creo que los datos pueden dar un valor mucho más para lograr ese tipo de políticas que lo que se está haciendo ahora, que es básicamente contar la gente que pasa por allí. Se puede contar la gente que pasa por allí, pero también se puede decir qué tipo de gente va, qué hacen después, qué hacen antes de ir a la plaza. Es decir, se puede hacer una descripción de la política mucho más global de lo que se está haciendo ahora. Y respecto a lo que decías de la experiencia, bueno, tú mismo cuentas que tu experiencia es mala, de que vas a Ecuador y siguen haciendo lo mismo, ¿no? O sea que los datos también... crear evidencias. Es clarísimo. Entonces, yo creo que los datos también pueden servir para que, como dicen los americanos, in God we trust, everybody else bring data. Y es verdad, porque, o sea, si tú vas a tomar una decisión, sobre una cosa, puedes apoyarte en la experiencia, puedes apoyarte en lo que quieras, pero a veces podemos descubrir que la experiencia estaba mal y que el mundo ha cambiado y que los datos dicen otra cosa. Voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando empezamos a hacer los 4 planes de desigualdad, que teníamos los datos de movilidad de la gente, nos venían los ayuntamientos a preguntarnos quién visitaba sus parques. O sea, no tenían ni idea de quién visitaban los parques de cada uno de los... Entonces, por ejemplo, descubrimos una cosa que ellos seguían reiteradamente haciendo intervenciones en un parque en Cambridge para las personas que vivían allí, y el 95% de la gente que visitaba ese parque no vivía allí. Entonces, solamente teniendo esos datos te puedes acercar a saber que tu experiencia no es la que vale. O sea, no digo que toda la experiencia no vale, digo que hay veces en las que te puedes dar cuenta con ese tipo de datos que la experiencia pues no es... Y si seguimos haciendo lo mismo como estábamos haciendo y no funciona, bueno, pues a lo mejor dejamos los datos, vamos a ver con los datos si podemos hacer algo más. Y no quiero polemizar la voz. Eso me refiero a diseñar soluciones. No estoy hablando de la experiencia. En el artículo hago referencia sobre las 3 I's, que lo saqué de un libro que se llama Repensar la pobreza y que los que me habéis escuchado alguna vez siempre pongo encima de la mesa. Y ellos hablan de la ideología, la inercia y la ignorancia. Efectivamente, la ignorancia, los datos son necesarios para entender cómo opera el territorio. La ideología la ideología y la inercia prácticamente van juntas, que es esas políticas de vivienda están basadas en una ideología de comprender una determinada manera de hacer políticas de vivienda y en una inercia de que llevamos haciéndolo así desde después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ¿no? No había protestado, pero solo... Efectivamente. Yo cuando digo la experiencia me refiero en el diseño de las soluciones, porque como urbanistas nosotros diseñamos la plaza. Entonces lo que me refiero es que cada vez que alguien dice que la inteligencia artificial y los datos me darán el diseño de la plaza y me dicen, como si IKEA me dice, me va a sacar a mí porque tienen ese dibujito que te hace la cocina, esa es mi reivindicación, ¿vale? O sea, nosotros fuimos una vez a IKEA con la cocina de casa y yo a una de esas chicas le dije, mira, estos son los muebles que queremos. Y la chica diciendo, pero hay muchos cajones. Y yo, ¿y quién lo dice que hay muchos cajones? Son los cajones que yo necesito. O sea, vamos a discutir, porque en el programa hay demasiados... Es que 2 muebles de cajones juntos no... Y era en plan, ¿y esto quién lo ha decidido? Un algoritmo, esa es la experiencia a la que me refiero, ¿vale? No, completamente de acuerdo contigo. Si no, todavía iríamos con taparrabos. Eso tal cual. No, aquí aparece un pequeño tema que es uno de mis favoritos, que es, yo creo que son muy importantes los datos para hacernos una representación lo más fidedigna posible de aquellos aspectos que podemos representar en datos, pero de hacernos una buena representación de lo que está ocurriendo en la realidad, que muchísimas más veces de lo que pensamos no lo sabemos, como tú has ejemplificado. Pero es verdad que en el mundo, no solo los arquitectos, los urbanistas, sino los que hacen, pensemos en Steve Jobs, ¿no? Para poner a alguien así grande. O sea, hay gente que de repente da el salto y hace una cosa nueva. Esa cosa nueva no es previsible con los datos que tenías ni con ningún algoritmo. Es más, no hay ninguna inteligencia artificial que lo pueda prever porque no ha habido preexistencias. Y ese salto que lo hacemos todos los humanos, que es modificar las condiciones del entorno para que sucedan determinadas cosas, es nuestro juego precisamente, ¿no? Y necesitamos muchos más datos, necesitamos el retrovisor que nunca se ha puesto. Yo estuve en un proyecto de investigación en el que
no muy bien, pero se hacían, se intentaban hacer, digamos, revisiones de espacios públicos, ¿no? De si funcionaban bien, etc., ¿no? Pues eso es muy importante. Si se ha gastado una millonada en rediseñar o en adecuar, a lo mejor que no es la palabra diseño, en adecuar un espacio público o un equipamiento, está bien saber si funciona bien, si funciona como se esperaba. Y alguien aquí hablaba un poco de de esa cosa de poderlo casi medir en tiempo real, ¿no? De decir, vamos a monitorizar, que ahora casi en muchos casos podemos monitorizar el tráfico de la ciudad, el comercio, esto se puede tener en tiempo real casi, o si no, con unos delays muy pequeños, ¿no? Pero siempre hay un salto que hay que dar ahora. Bien, yo si os parece lo dejaremos aquí. Podemos seguir, ¿vale? Pero ya como sin micrófono. No, bueno, ya veis que hemos acertado con los artículos. También hemos acertado con las entrevistas, ¿vale? Que están, o sea, que no han podido venir por motivos varios. Yo solamente para cerrar me quedaría con... Ya sé que el objetivo de un journal como este no es vender, no es una revista que está hecha como para... No quiere ser aquella una revista... Lo importante es la calidad, ¿no? Es tener aquí unas cosas fantásticas. Pero es verdad que tiene como una composición que es agradable tener la unidad, ¿no? Evidentemente uno puede ir a internet y descargarse los artículos por separado y hacer estas cosas, pero es verdad que ¿qué es esto? Tienes unos artículos de introducción, los artículos aceptados que están súper bien, tienes las reseñas, tienes las entrevistas, por lo tanto la idea de revista que tienes encima de la mesa y te la vas ojeando, pues esto en Zarch se mantiene y es muy agradable. Así que solamente deciros que os podéis hacer con una, está bien, ya sé que el objetivo no es venderla, pero es interesante no partirla en trocitos, también se puede descargar toda entera, ¿eh? Pero... Ahora. ¿Qué? Me preguntan por el suyo. Sí. No, pero sobre todo que es importante empezar por un artículo, pero luego echar una ojeada a todo. Así que muchas gracias a los que habéis venido. Claro. Por supuesto. No, simplemente dar las gracias y decir, mira, habéis acertado con los artículos, con las entrevistas, con los invitados, es evidente. Y modestia aparte, hemos acertado nosotros con la elección del tándem del editor. El tándem el tándem 300.000 es que al final, claro, sois tan conocidos que nos hemos olvidado de presentar. Yo me he olvidado de presentar. Pero bueno, sois unos cracks, os conoce todo el mundo, pero en fin, pues Mar Santamaría, Pablo Martínez, Sergio García Pérez, que se conocieron hace un tiempo, se lleva muy bien, han estado trabajando juntos a distancia y dijimos, claro, cada número tenemos que acertar, podemos meter la pata también con los editores y coeditores. Vamos, solamente por decir alguna anécdota. Entonces, muchas gracias y enhorabuena. Pues gracias a todos. Yo trabajé con Juan Manuel Solá Morales, soy ecólogo del paisaje. Solo me cambió una cosa, por nombre, por connotaciones sexuales. En conos de directiva